¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tello Marifer. ¿Cómo están? Estamos aquí iniciando esta sesión de conversación entre Graf y La Rocha con el proyecto de Expansiva. Estamos aquí esperando que se nos unan más personas. ¿Qué tal, Grafira? ¿Cómo estás? Igual ya tienes la invitación para unirte. Ya está uniendo. Parece que ya debería estarse uniendo. Estamos ya esperando que Instagram haga su magia. Últimamente tarda un minutito en unirse a pesar de que ya le decimos a Instagram que le acepte la invitación. Un segundito. Y bueno, igual mientras se nos está uniendo más gente, vamos a esperar un poquito como 105 para iniciar. Estamos teniendo aquí unos pequeños temas con la conexión. Listo, ya está. ¿Qué tal, Gláfira? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por invitarme. Ah, Aquí encantado. estoy lista ya. Genial, encantado de que estés aquí. Ahora sí que se nos empieza a unir la gente en un par de minutitos. Igual, Ujú. ¿qué tal? El code es 18, ¿cómo estás? Y mientras, ¿cómo te ha ido, Gláfira? ¿Ahorita dónde estás? Ahorita estoy en mi estudio porque acabo de terminar sesiones. Nada más que aquí me sale muy raro esto. Déjame ver. Como que se va a ver la cabeza partida, no entiendo. ¿Tú sí me ves bien? Sí, bueno, sí, la cabeza ligeramente partida, Sí, pero ¿verdad? Pues es que no sé hasta dónde lo tengo que subir porque, bueno, no pasa nada. trataré de El hacerlo así. formatillo es medio incómodo. Sí, ¿Qué pero tal? creo que ya lo logré. Ahí estoy. Súper. Tú estás ahorita en Coyoacán, ¿verdad? Estoy en Coyoacán, en la Ciudad de México. Tengo 25 años viviendo en la Ciudad de México y acá ando. Maravilloso. Sigo aquí en San Luis Potosí. Ujú, Voy cada semana a la Ciudad de México últimamente, a temas de trabajo, ujú. entrada por salida prácticamente. Pues a ver cuándo coincidimos, Emilio. Sí, se nos ha postergado. Sí, 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 sí. Por acá andamos. ¿Qué tal, Gabriela? Gabriela Castañeda se nos unió. Yo creo que ya vamos Ok, empezando, entonces. ok, ok, ok. Tú Súper bueno. cuéntame. A ver, ¿vamos a estar tú y yo solitos o va a haber más personas? Nosotros dos solos. Nosotros dos solitos, ok. Ay, te Súper. digo que sigo viendo no sé qué cosas, que no me deja acá. Pero bueno, lo importante es que tú sí me ves, ¿verdad? Sí, sin ningún problema. Ujú. Muy bien, pues bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas, todos y todes. Estamos aquí en esta conversación con Grafira Rocha. Estamos muy contentos de tenerla aquí con nosotros para platicar un poquito más de su trabajo, de la literatura y de sus perspectivas filosóficas y existenciales sobre varios temas. Estamos de parte de Expansiva Hábitat Cultural, una asociación civil que, como muchos ya sabrán, y si no se los cuento, busca desarrollar proyectos de arte transdisciplinario que expanda los límites de hacia dónde llega típicamente el arte. Ahorita estamos trabajando con proyectos a nivel federal totalmente, con el proyecto de Surcando Agudo, en el cual se están
reutilizando los espacios laterales de los camiones para proyectar arte de fotógrafos y artistas plásticos mexicanos, a fin de que pueda hacerse una galería mutante, que además ayuda a la seguridad de de los camiones, pues permite que se identifique que en los camiones en específico donde trabajamos, se encuentran verduras y frutas, en vez de, productos electrodomésticos o demás que puedan ser más atractivos para pues toda la inseguridad que hay ahorita en el país. También estamos concluyendo, ¿no?, el primer workshop que se realizó de fotografía y estamos por lanzar mañana la primera sesión del taller de escritura expandida, el cual se conducirá por su servidor y donde exploraremos cómo la escritura puede ser una herramienta no solamente para la introspección, sino también para la exploración. Está Claro. ya abierto el grupo de WhatsApp para que se puedan unir a la sesión de mañana para la comunidad expansiva. Y bueno, con este brevísimo anuncio antes de la conversación, le damos una calurosísima bienvenida a Gráfira Rocha, narradora, dramaturga, guionista, psicoterapeuta, con más de 10 años dedicándose a difundir la escritura creativa para niños, jóvenes, adultos mayores y en general personas que no han tenido un acercamiento formal a este ejercicio, usándolo como un incentivo para desarrollar el pensamiento crítico e inventivo, creativo, etcétera. Su búsqueda ya de manera creativa se concentra en fusionar diversos géneros literarios. Se usan elementos de la filosofía, la terapia existencial, y bueno, ahorita está amalgamando sus conocimientos de literatura con los de psicología y psicoterapia y filosofía para que este ejercicio de escritura funcione como una herramienta de autoconocimiento. Entonces, esa fue la lectura de la semblanza, pero quisiera que tú, Glafira, pudieras presentarte a ti misma y platicarnos para comenzar cómo ha sido tu trayectoria en el mundo literario desde que iniciaste. Bueno, mi trayectoria en el mundo literario fue en Sinaloa, Culiacán. Yo nací en Culiacán y en Culiacán fue donde empezó esta búsqueda por poder expresarme de alguna manera y a través del arte fue el camino que yo encontré, ¿sí? Desde los 15 años empecé a estudiar arte dramático, pero me di cuenta que era muy mala actriz. Estaba en un grupo juvenil de teatro y ahí fue donde empecé a conectar con el texto, con la literatura, aprendiéndome, por supuesto, diálogos, pero me di cuenta que lo mío no era estar frente al escenario, sino escribiendo las historias. ¿Y cómo me di cuenta? Primero porque sí descubrí honestamente que no era buena, que me costaba mucho trabajo, que era tímida incluso para poder eh, abrir, digamos, ese espacio dramático que tienen muchos actores y que funciona a través del cuerpo, y que yo más bien me gustaba lo que ocurría antes de eso, ¿no? Y que tiene que ver con el espacio creativo en la soledad. Una vez que me di cuenta de eso, fue cuando empecé a buscar la carrera de literatura. Antes, digo, me tendría que detener más porque hubo como ciertas búsquedas que no comprendía, era muy jovencita, estudié contabilidad un tiempo, luego estudié comunicación otro tiempo, sobre todo para quienes en algún momento nos escuchen, ya sea en vivo o diferido, que a veces el camino no es tan fácil de recorrerlo y tener la claridad inicial, ¿no? Como a lo mejor tal vez tú sí lo tuviste. Yo no crecí en Culiacán con una familia que se dedicara a la literatura, que leyera incluso, no porque estuviera bien o mal, sino simplemente mi familia se dedicaba a otro tipo pues, de profesiones que no estaban vinculadas en ningún sentido con el arte, entonces era extraño. Eso fue lo primero con lo que yo me topé, o sea, abrir una brecha en mi familia donde se acercara el arte, sobre todo la literatura, y al principio era algo muy extraño. Entonces, para poder corresponder también a los estándares de la familia, fue que estudié contabilidad, después estudié comunicación, pero yo sabía que en realidad yo quería estudiar psicología. O sea, fíjate, y en realidad yo quería estudiar psicología, pero eh, yo recordé que en algún momento de mi vida en la adolescencia, lo que me hacía sentir más viva y más fuerte fue el teatro. Encontré la literatura casi por azar,
Me inscribí y ahí fue donde empezó mi trayectoria. Yo no fui una lectora desde niña, porque mentiría si lo digo, ¿no? Yo creo que a veces se cree que quien se dedica a la escritura es porque desde niño tuvo esas inclinaciones. Digo, sí debo decir que mi primera obra de teatro la escribí a los 12 años, Ah, pero no fue porque hubiera un aliento para que yo, digamos, iniciativa familiar para que yo lo lograra. No, fue porque tenía que pasar una materia en la cual iba muy mal y tenía que escribir una obra de teatro. Pero resulta que me salió a la primera, fue muy sencillo. 3 años después estudió teatro y para ya no alargarme en esa parte, ese ha sido, creo, uno de los caminos que me acercan a lo que yo digo. Yo me considero una buscadora, una reflexionista, y esto abarca la literatura, abarca la psicología, porque años después, a ver si llegamos ahí, estudié psicoterapia, estudié filosofía también, y ahorita hago esto que decías al principio, una fusión, pero ya no me extiendo demasiado, porque la parte de Culiacán me podría llevar toda la entrevista. claro, y no, fue muy retador, de hecho, ahora cuando estábamos armando la entrevista, a ver por dónde le dábamos, Ajá. precisamente porque hay muchísimo de tu pensamiento por donde podríamos escarbar, y Ujú, siempre pues la edición es un criterio creativo al mismo tiempo. Igual, sí. al final te comparto un poquito mi visión también en mi caso tampoco había mucha claridad sobre la literatura como un camino, más Ujú, bien el camino que yo iba escogiendo era el que me permitía como postergar la desidia, es decir, ujú. estudié lo que estudié porque era como el más transdisciplinario posible, luego me empecé a dedicar a la escritura porque pues me permitía explorar diferentes cosas en un entorno controlado y listo, y también comparto que por mi parte, aunque pueda sorprender a muchos, yo leí mi primer libro como así por gusto y con compromiso a los 17 años. Había Ujú. leído antes de temas de como historia, de lenguaje corporal, pero otro tipo de intereses. Ya literatura con gusto y fue El Hobbit de Tolkien, Ajá. que me lo eché en un fin de semana porque me fascinó y de ahí ya no me dejé Ujú, caer. Ahora, y continuando con la conversación, te quería preguntar, porque de verdad creo que puede que ujú. muchos de la audiencia también se lo pregunten, ¿qué inquietudes te llevan a fusionar psicoterapia, filosofía y literatura? Ok. Y, y ya que lo has fusionado, ¿qué crees Ujú. que ha surgido a partir de ello? Bueno, esa sería una respuesta más amplia. Y justo yo también me empecé a dar cuenta que en esta misma búsqueda, que a lo mejor no tenía tan clara como la tengo ahora, en esta búsqueda de encontrar una autenticidad en lo que hago, me llevaba a buscar diferentes géneros, ¿no? O sea, en la misma literatura yo escribo teatro, escribo cuento, escribo novela, escribo bueno, guión cinematográfico debo aceptar que ya casi no, en algún momento escribí hasta guión de radio, entonces creo que lo que me movía era esta necesidad de poder conectar con lo que estaba haciendo. Y hubo un momento en donde yo sentí que la literatura eh, no llegaba, digamos, mm, a conectar con una honestidad que yo quería. Voy a separar aquí lo que es el ambiente literario y lo que es el arte literario, ¿no? El ambiente literario, que es muy necesario, es donde te desenvuelves en los premios, en las becas, en esta búsqueda de reconocimiento. Ese es el ambiente literario. Pero el arte literario, eso era lo que yo buscaba. Y a Ujú. veces me pedía en el ambiente literario. Entonces yo seguía buscando y buscando. Me vine a la Ciudad de México hace 25 años a estudiar guión cinematográfico en el Centro Nacional de las Artes. Y ahí me pasó como algo diferente. Yo dije, ok, en Culiacán no lo encontré, no sabía qué, pero yo sabía que había algo, había un vacío que yo necesitaba, no sé si llenar, pero sí comprender. Cuando llego acá, me pasa algo similar. Me jala el ambiente cinematográfico, no el arte cinematográfico. Para mí, cuando decimos arte, me refiero no solo a una conexión con la creación, sino a una conexión espiritual.
también. Para mí el arte es una conexión con lo espiritual, diferente a lo religioso. Y yo no lo lograba. Entonces, ¿qué pasaba? Buscaba otra cosa. Quería conectar con eso. Empecé a escribir cine, pero me pasó lo mismo. Y fue donde me gané algunas becas, la de la Fundación para las Letras Mexicanas, el PECDA, etcétera. Y sentía que yo seguía muy conectada con el ambiente literario, con todo un cúmulo también de personalidades con las que tenía que convivir, mi mismo ego que convivía con estas personalidades y no me seguía sintiendo completa. Me voy a estudiar filosofía en la UNAM y empezó a completarse. Estudié filosofía en la UNAM y después de terminar cine, y empecé a decir, esto es lo... O sea, yo cuando entré a filosofía fue raro porque hice una referencia muy cinematográfica. Dije, esto es salí de la Matrix. Entrar a la filosofía fue tomarme la píldora roja y entender que el pensamiento, digamos, no solo el pensamiento racional, sino también una comprensión sentida, es algo que me llevaba a un diálogo, a un discurso, pero otra vez me volvió a pasar. Los egos, el ambiente filosófico, no era la filosofía. Y yo iba coleccionando muchas partes, digamos, de cada uno de esos géneros que iban enriqueciéndome. De ahí voy respondiendo lo último que me dijiste, ya se iba fusionando. Cómo la filosofía se une al cine, a la literatura, y yo encontraba como en esta fusión en una completud. Y yo decía, ¿por qué no existe una carrera que se llame filosofía, psicología, humanidades, todo junto? Porque no existe, pero la filosofía es la madre de todas las ciencias y me empecé a meter más y más, sobre todo a través del existencialismo, pero nuevamente el ambiente no me lo permitía, o yo no me lo permitía. Ahí fue donde eh, hay un corte en mi vida, que es que me encontré el budismo en mi vida. Empecé a practicar el budismo de manera muy, muy disciplinada. Y el budismo, que es una experiencia espiritual, me mueve a decir, yo lo que necesito es estudiar psicología. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí es donde yo puedo desplegar todas las otras herramientas. Y efectivamente lo estudié, me la paso estudiando, hasta la fecha sigo estudiando, siempre estoy estudiando porque es algo que me enriquece y es donde hago toda esta fusión. Digo, esto es lo que me faltaba. No lo iba a encontrar en un sentido aislado, lo iba a encontrar en una manera fusionada. Y empieza ahí, empieza este camino que yo uno mucho con la parte espiritual, que tiene que ver con la conexión con lo que yo estoy haciendo y empiezo a sentirme como mucho más completa, empiezo a darme cuenta que la escritura también es terapéutica, que la literatura también tiene que ver con asuntos filosóficos, si no hay una filosofía del personaje te pierdes y empiezo a darme cuenta que todo esto para mí está unido. Y ahí es donde empieza esta fusión y este camino. Claro, y además, digo, tiene que ver todo con esta ilusión de la separación del mundo en el que Exacto, vivimos, porque es, o tenemos que tienes estudiar razón. esto o esto otro. El libro siempre tiene una portada y un tema central del que puedes leer, y al final Ujú, un poco la labor artística es recordarnos que eso es una ilusión, en efecto, ujú, y a la vez que la interpretación de esa ilusión tiene que estar, sí, estructurada a partir de técnicas, de metodologías y demás, pero al final tiene que encontrarse en la parte que desconocemos de nosotros mismos, en el misterio que tenemos en nuestra mente, donde al final todo lo que vemos claro. alrededor se fusiona. Ujú, Está padrísimo todo lo que comentas. Ahora, entrando un poquito ya más a hablar de tu obra y los temas que exploras en ella, ujú, entre ellos se encuentra muy presente dos como ejes, que son la violencia y la incomprensión. Y ujú, en ese sentido, que son ejes que son necesarios, que se balancean unos con otros. La violencia existe con cierta incomprensión del entorno y la incomprensión en sí puede ujú. llevar y devenir en violencia. Sí. Ah, y parece que tu obra es sobre los límites también.
los Ujú. límites de lo que alcanzamos a entender y lo que alcanzamos a comunicar en este mundo tan disonante, tan sobreestimulado en el que estamos. ¿Podrías platicarnos un poquito más ya sobre cómo la literatura te ha permitido exponer y explorar esos temas? Sí, yo creo que lo dividiría, así como lo he estado haciendo ahorita, en varios momentos, etapas de mi vida. Siento que la exploración de la violencia de manera como más burda fue antes de mi experiencia budista, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? O sea, había como una exploración desde el otro lado. Yo crecí en una ciudad violenta, o sea, es inevitable no hablar de la violencia creciendo en Culiacán, ¿no? No quiere decir que no lo puedas evitar, pero para mí era inevitable, pero lo que sí quería mostrar era como el otro lado, ¿no? Como, es decir, no una violencia tan explícita, aunque sí está mostrada, ¿no? Sobre todo, bueno, en varias obras, incluso una obra de teatro infantil que tengo donde se explora la violencia, digamos, para poder acompañar a que los niños, número uno, no la normalicen y número dos, más que fuera aleccionadora, era para poder también ir más allá de los límites que nos da la violencia. Entonces, cuando yo tengo esa parte, digamos, en mis principios de escritora, con una temática muy marcada en la violencia, era porque yo efectivamente quería comprender en qué universo yo había crecido, Ujú. ¿no? Y creo, no quiere decir que ahora no la explore, solo que la veo desde también otro punto de vista, que ya es una violencia más íntima, una violencia también que nosotros ejercemos contra nosotros mismos, ¿no? Y creo que justamente esto se va a ligar con lo que me preguntabas en la anterior pregunta, y es que justo cuando yo me voy relacionando con varios géneros, también era una incomprensión de mí misma, no solo de la literatura. Yo no me podía, como decimos en Culiacán, no me hallaba, ¿no? No me hallaba a ver, con los narradores no me hallaba, con los teatreros no me hallaba. Entonces, claro, los que nos están viendo dirían, bueno, pues esta es la que estaba mal, no el ambiente, ¿no? Y yo creo que sí, porque yo buscaba y buscaba y buscaba y lo que buscaba estaba en mí. No me lo iba a dar el ambiente literario, al cual respeto y respeto el ambiente cinematográfico y igual el teatral, solo que la búsqueda era en mí. Ahí es donde empiezo a voltear a verme a mí y a darme cuenta que la que necesitaba comprenderse a sí misma era yo para poder comprender todo lo demás. Y ahí se abre como una puerta en donde yo empiezo a tener otras búsquedas en mi propia literatura. De hecho, hace poco terminé una novela de ciencia ficción y ya empiezo, más que hablar solo de la violencia, es hablar de unas búsquedas más filosóficas. Hay una obra de teatro, por ejemplo, que se llama La caja de Schrödinger, en donde ya exploro más otros temas que aunque sí hay violencia, también tiene que ver con las relaciones y cómo ejercemos esas pequeñas violencias, ¿no? O entrevisté yo a un especialista en violencia masculina y él decía que son violencias larvarias. Y me gustó ese término porque es como una larva, ¿no? O sea, unas microviolencias que luego no observamos. Y creo que también escribí una novela infantil que se llama Minerva quiere volar, en donde ya exploro más la parte, digamos, desde una infancia, que por supuesto tiene que ver mucho con la mía, que se vive en violencia, pero que hay una búsqueda de trascender esa violencia a partir de un sentido espiritual, ¿no? Y en esas ando todavía, y por eso son temáticas que también, igual que mi manera de fusionar los géneros, hay una manera de fusionar también las temáticas que yo voy manejando. Y ahorita estoy mucho más concentrada en la autoficción, en la autobiografía reflexiva, fenomenológica, vinculada también con filosofía. Y estoy otra vez, o sea, creo que me gusta seguir en la búsqueda y a lo mejor eso va a ser toda mi vida. Claro. Sí, y creo que algo que es fascinante de pensar es que las personas no somos personajes. Uh -huh. El personaje sí, casi siempre se escribe desde una
Es una serie de axiomas filosóficos que condicionan y orientan su forma de actuar. Pero las Ujú, personas tenemos esta capacidad maravillosa de cambiar perspectivas a lo largo del tiempo, de claro. cambiar de filosofías. La gran interrogante del quién somos es una Ujú, interrogante que todos compartimos, y ujú, más en este entorno donde tenemos la posibilidad de exponernos ante diferentes ideologías, filosofías, formas de pensar, sin ujú. siquiera saber que nos estamos exponiendo, sin siquiera saber Sí. que la nota que leímos de un periódico tiene un postulado filosófico distinto a la que leímos de una publicación Ujú, después en el Instagram. Entonces, sí. es maravilloso todo lo que comentas, y sobre eso me lleva muy bien a la siguiente pregunta que te tenía preparada, Ujú, y es, ¿cuál es para ti la esencia ujú. de la experiencia humana? Ok. ¿Y cómo es que esto que tú percibes como la esencia de la experiencia humana se refleja en tu trabajo? Fíjate que aquí voy a ser más existencialista, Emilio, ¿no? O Ujú, sea, eh, porque si lo vemos en un sentido existencialista, desde Jean-Paul Sartre, Heidegger, etcétera, diríamos pues que la existencia precede a la esencia y nosotros vamos construyendo no una esencia, sino en el devenir de la vida quiénes somos. Y por eso Heidegger nos dice que la gran pregunta no tanto es quién soy, sino quién estoy siendo, claro, porque tiene un movimiento y va a través del tiempo, ¿sí? Y en ese sentido, yo cuando lo observo así digo, claro, en cada elección yo voy recorriendo una experiencia, pero voy también eligiendo cómo, y eso me está diciendo otra vez quién estoy siendo, ¿sí? ¿Cómo se refleja esto en mi trabajo? A partir de cómo me voy reinventando. La Glafira que escribió su primer libro llamado Tales Cuentos, no es la misma, definitivamente, que en este momento está escribiendo una autobiografía y que tiene tintes mejor, mucho más espirituales. O sea, yo a veces hago como esta, me gusta mucho luego la idea de la imaginación y yo digo, si la Glafira del pasado viniera con la del presente, la viera pelona, la viera con todos los colguijes espirituales que trae, diría, you, ¿ok? ¿Por qué? Porque no me iba a reconocer. Y en ese sentido, creo que eso también se va reflejando en mi trabajo. Ahora, si lo pienso más en un sentido de la práctica espiritual que yo tengo, que curiosamente también me he movido un poco, ahora estoy practicando más el hinduismo que el budismo, y digamos que ahí más que una esencia como tal, mmm, porque se habla también de reencarnación, ya de otro tipo de filosofía, para mí no es separado de cómo me voy construyendo a partir de mis elecciones, pero a través de una entidad espiritual conectada con, dirían los estoicos, con un logos universal que es armonía, que es orden y que yo tengo esa chispa de logos, si lo dijéramos en términos estoicos, pero si lo dijéramos en términos budistas, yo tengo una chispa de Dios y esa puede ser mi naturaleza. No sé si mi naturaleza se entienda por esencia, pero yo le llamaría una naturaleza conectada desde esta perspectiva, digamos, si hablamos desde el hinduismo, con la divinidad, si hablamos desde el estoicismo, con un logos, ¿no? Que es armonía. Entonces, más, creo que te estoy respondiendo de una manera muy ambigua, pero es propositadamente. sí, Porque en algunas cosas no me gusta ser como determinista y decir solo esta filosofía. Yo me abro a las filosofías también. Y claro. si estoy hablando desde el hinduismo y estoicismo, hablaríamos de una naturaleza. Pero si yo hablo desde el existencialismo, esa naturaleza también elige, también se mueve. Aquí no vale la idea esa del que nace pa' maceta no sale del corredor, Ujú. porque entonces estaríamos dándonos esencia, pero una esencia que está determinada por los otros, no por mí misma, ¿no? Entonces ahí eso se va reflejando también en la forma en la que yo
voy escribiendo, sigo en mis búsquedas. Hace poco hablaba con una amiga y le decía, es que ya no puedo leer algo que no me interese. Y eso es parte de mi búsqueda. O sea, suena raro, pero a veces leemos cosas que no nos interesan. Leemos cosas porque nos dicen que van a estar buenas. Pero yo estoy en un momento de mi vida donde si no me gusta una película, me salgo del cine. Y si no me gusta un libro, lo cierro. Entonces prefiero leer nuevamente un libro que sí me gustó y ya sé que me va a gustar. Claro. Pues ahí yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Hay una apertura, pero al mismo tiempo regular. Claro, y desde ahí me genera la pregunta, porque por Ujú. supuesto entiendo todo este tema del no esencialismo, el Sí. concepto que hay, el hecho de creer que hay una naturaleza humana es una invención muy moderna, Ujú, eh, pero a la vez eres escritora polifacética ujú, pues tanto la dramaturgia como la narrativa se basa en ciertas normas de lo que debe de pasar en términos de la progresión del personaje, el ujú. cambio que transcurre Claro. dentro. Me Ujú. interesa mucho entonces saber cómo tú construyes tus personajes, bajo este postulado no esencialista que tú tienes Sí, sí, sí. filosóficamente. Ok, el personaje también se transforma. O sea, el personaje también se va transformando. Ya he dejado, por lo menos yo, historias en donde el personaje es inamovible y el personaje solo se regodea en sus quejas y el personaje solo se regodea en su drama. Creo que es parte de un género que yo también trabajé, digamos, ¿no? El género de la tragedia, ¿no? Pero en este momento voy más a la tragicomedia o a lo que se conoce como el viaje del héroe, donde hay una transformación. Yo sí creo en la transformación porque yo misma la estoy viviendo. Y mis personajes también se van transformando, pero a partir de circunstancias o peripecias de la vida que les van ocurriendo para que esa transformación ocurra. Hace un rato decías que el personaje es una cosa, pero que nosotros como seres humanos no somos personajes. Yo diría, sumándole a lo que tú propones, que si nosotros nos quedamos varados, sí somos personajes, porque no nos estamos transformando. Generamos una máscara tan fuerte que creemos que somos esa máscara. Y en los ambientes literarios, médicos y donde quieras, vamos construyendo una máscara que tapa realmente esa libertad que podemos tener. Ahora, ¿quiere decir que no va a existir esa máscara? Sí va a existir. La diferencia es en que yo voy a elegir en dónde me la pongo y en dónde no. Y mis personajes, sobre todo en la última novela, que ahorita todavía es inédita, va construyéndose, va también no determinándose por su pasado, Ujú. sino justo proponiendo cuál quiere que sea su futuro. Entonces ahí yo creo que también mis personajes cambian a la par de cómo yo voy cambiando. Claro. Sí, uno de los temas más complicados en ocasiones de compartir cuando alguien está aprendiendo a escribir es como aquello que le pasa a tu personaje que es trascendental para él dice mucho más, dice mucho de ti mismo y de lo Claro, que tú querías transmitir en esa historia. Si al final descubre que no, que el camino correcto era sentarse con su familia a comer y disfrutar un momento tranquilo, bueno, sí, es un postulado. Si lo sí, sí, importante sí. era afirmar que justamente que él tenía la razón y lograr imponer su visión sobre otros también es otro tipo de postulado por completo. Y me recordé Ujú, mucho de una frase de Alan Harmon que ujú, dice, justamente él es el que se encargó de traducir el viaje del héroe a una ujú, metodología muy categórica y escribió además de todo Rick y Morty. ujú, Y él habla de que entre más una persona intenta, que en las historias uno no escoge cuándo le toca ser el bueno o el malo, ujú. pero entre más te aferres en ser el bueno, más es probable que seas el malo. Y Ajá. justo lo referías al concepto de la tragedia, ¿no? Es un tema muy griego, que el Ujú, personaje de la tragedia siempre tiene un fallo fatal, que no logra sí, superar y que lo lleva a su propia claro. destrucción. Y la premisa principal de la tragedia es que es trágico porque pudo no haber sido así. El Claro, personaje pudo haber decidido. La tragedia es cuando decidió mal. sí. Sí, es el error trágico del que habla Aristóteles en su poética. O sea,
antes del error trágico hay una anagnórisis, que es el reconocimiento de ese error, pero ya no puede resarcirlo. En el caso de Edipo, por ejemplo, hay una expiación de ese error y se sacan los ojos, ¿no? Mm, Y entonces es donde se convierte en tragedia y es claro. donde el pico dramático de la progresión dramática baja, ¿no? En este caso y en el caso del viaje del héroe, o sea, también hay maneras de representar ese viaje del héroe que no tienen que ser tan estereotípicas como una película de Hollywood híjole, que se aprovechan del viaje del héroe todo lo que da. Ujú. O sea, incluso la Matrix que ahorita comenté. Pero ese viaje del héroe a veces es curioso porque se cree que es lineal y el viaje del héroe es espiral. Para mí es espiral. No es nada más, o sea, aunque tiene 12 pasos y que para mí han sido guías, no tienen que ser así. Yo puedo buscar una estructura en donde yo voy jugando con los tiempos, ¿no? Bueno, Rick and Morty está ahí a todo lo que da, pero justo porque yo puedo jugar con eso y voy viendo la transformación del personaje, donde no es ni bueno, bueno, ni malo, malo. Es un personaje que se humaniza, que va aprendiendo, ¿ok? Y que en este sentido juegas también con una estructura que parece rígida. Y volvemos a esta idea de, ¿hay esencia o no hay esencia? ¿No? Si Mm, dijéramos, el viaje del héroe tiene esta esencia y son 12 pasos. Sí, pero cuando tú rompes esa linealidad y juegas con ello en el trabajo literario, entonces ya no lo estás esencificando o bueno, de esa palabra, ¿no? Entonces, esencializando. No lo estás esencializando, entonces, ¿qué pasa? Empiezas a tener la libertad de jugar con esa estructura que parece rígida. Y eso es lo que yo hago. claro. Me encantó algo que comentabas al principio justo sobre cómo el ambiente literario, el ambiente cinematográfico, el ambiente de la dramaturgia, no es la dramaturgia, no es el cine y no es la literatura. Porque precisamente los ambientes en la cultura y en la sociedad en general se construyen a partir de que cada quien interpreta su papel, cada quien Claro. tiene su rol, su personaje en ese momento, en esa situación, y hace lo mejor que puede con él. Pero si de Ujú. pronto el ejecutivo que se encarga de producir obras de teatro por la Ciudad de México te habla y le preguntas, oye, ¿cuáles son tus dudas sobre tu profesión en este momento? Bueno, pues hasta se disloca todo el hábito social que estamos representando. Sí, Y es maravilloso porque a la vez, incluso en las industrias creativas, incluso en los entornos culturales, siempre nos centramos junto a gente que tiene posibilidades grandísimas en su cabeza y que se ha dedicado a explorarlas de una u otra forma. ujú, Y lo lindo que es poder tener esos espacios para explorar esto a fondo. Y también lo trágico que a veces es tener que platicar con gente que tiene tanto que contarte, pero que por el contexto solamente puede platicarte el calendario de producción que tienen pensado, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. O sea, eso yo creo que, te digo, no quiero caer en es malo o es bueno, igual Ujú. que los personajes. O sea, es parte del intrincado contexto en el que vivimos. Solo que sí necesitamos hacer esa diferencia de no perderme en ese ambiente y confundirlo con lo que es el arte literario, que viene desde mi propuesto, desde lo que yo creo, de un sentido mucho más profundo, que es donde yo conecto con una parte espiritual, ¿ok? Incluso aunque el artista no sea espiritual, ¿ok? Entonces ahí es donde creo que sí corremos el riesgo de perdernos y confundir lo que es el arte literario y lo que es el ambiente literario, pero van juntos, no los puedo separar, ¿no? Hay una analogía muy linda con otra referencia que se hace en el budismo, donde se habla del ser humano, ¿no? Y dice que nosotros somos como un pájaro en donde habitamos en una realidad última, que es la vacuidad, y en una realidad, digamos, como mucho más asentada, que es más material, la realidad primera, la realidad última, pero van juntas, no se pueden disociar. Son como un ave que
necesita dos alas para volar, Claro. ¿no? Igual el ambiente literario va a ir con el arte, pero si tú solo te vas al ambiente, te vas a quedar solo con una alita, ¿no? Y te vas a olvidar de la otra, entonces, ¿cómo vas a volar? Claro. A eso me refiero. Sí, claro, y perdóname si lo interpreto mal, pero recuerdo mucho el Dhyani Mudra, que a mí me gusta mucho justamente que es la mano izquierda o puede ser la derecha, Ajá, dando la forma de lo absoluto y la mano ajá. derecha es la forma de lo relativo y tus pulgares Uh-huh. se tocan para recordarte la unión. Exacto, exacto. Lo relativo nunca abarca lo absoluto y lo Ajá. absoluto es lo mismo que lo relativo, pero están conectados uno con otro. Están conectados, sí, la realidad última o absoluta con la realidad primaria o la realidad relativa, o sea, pero van juntos. Y es el Claro, mudra de la meditación. claro. Bueno, volviendo un poquito a la, Ujú. la escaleta que aquí tenemos. Ajá, eh, Te quería preguntar sobre el tema del espacio y ajá. cómo el espacio nos afecta, nos condiciona, nos orienta Ujú. en nuestra vida y en nuestro arte y en nuestro proceso creativo. Ok. ¿Podrías platicar un poquito más del tema? Ah, solo precísame un poco más si te refieres a un espacio metafísico, a un espacio literal, a un espacio psicológico, porque así puedo yo creo que a responder mejor la pregunta. Muy bien, vámonos ahorita por el espacio literal. Ok, espacio, el lugar donde habito. Ok, o sea, ahí te refieres, mm, a ver, a cómo, o sea, por ejemplo, yo nací en Culiacán, déjame entender bien la pregunta. Yo nací en Culiacán y ese espacio me condiciona. A eso vas. Ujú. Ok, Por ahí voy, sí. por ahí vas. Vale. Bueno, sí. Yo entraría incluso a un espacio que, aunque no se ve, también es literal. Y le llamamos el espacio vital en la psicología. Y creo que eso determina primero antes del espacio literal físico, ¿no? Y el espacio vital es la distancia que yo tomo entre la realidad y entre el que soy yo. Entonces, muchas veces, no sé si te has fijado que hay personas que cuando te hablan casi se acercan mucho a ti como si te fueran a dar un beso y hasta tú te haces para atrás, ¿no? Bueno, quiere decir que su espacio vital es muy corto y lo que hacen es romper tu espacio vital para ellos estar cerca, ¿no? Así es como yo me asiento en un espacio físico. Voy definiendo en dónde me abro y en dónde me cierro. Ujú. Entonces, desde ahí creo que ese espacio vital, que a lo mejor yo aprendí en la infancia, porque si yo, por ejemplo, tuve mucho cariño y todo esto, no me afectaría que alguien se acercara a mí. El tema es que hay personas que tuvieron que protegerse demasiado y su espacio vital es tan amplio que les cuesta trabajo hasta abrazar a alguien, ¿no? Bueno, desde ahí nosotros nos colocamos en un espacio físico y ese espacio permitimos que nos habite o no nos habita. Si yo estoy con un espacio vital muy cerrado, quiere decir que como yo me voy a colocar y habitar en mi espacio físico, va a ser muy diferente a una persona que su espacio vital es súper amplio, va a ser más social, ¿ok? No es que otra vez uno sea mejor o otro no sea bueno, es el espacio vital que tenemos. A veces trabajamos en abrir un poco el espacio vital cuando ya me está afectando y me aíslo, ¿ok? Si yo estoy aislada en un espacio literal, en una ciudad específica, el espacio a lo mejor no me va a afectar tanto o ya me afectó tanto que yo me cerré, Ujú. ¿ok? Ujú. Si esto lo llevamos incluso a la literatura y con personajes, habla de la psicología del personaje, donde sí le afecta de una manera o de otra el entorno, incluso el espacio emocional que puede tener. ¿Ok? Pero no quiero rebuscar mucho esto. En términos mucho más específicos, la manera de afectarnos un espacio va a estar condicionado con la manera en la que yo lo recibo de acuerdo a mi propio espacio vital en el mundo. Y ese espacio vital yo lo fui desarrollando a partir desde la infancia, lo voy transformando. Hay personas con las que al principio eras muy reservado, luego te vas acercando más, luego los abrazas,
y lo vamos condicionando. Lo mismo pasa en una ciudad, en un cuarto, en una sala de cine donde yo llego y escojo los lugares de atrás, los lugares de adelante. Sí creo que habitamos ese espacio en relación a cómo habitamos nuestro espacio vital. No sé si fui clara. Sí, sí, interesantísimo. Y también trato de imaginar a partir de ello cómo se construyen distintos imaginarios. Claro, Justo de cuándo algo es una amenaza, cuándo algo es inocuo o incluso te invita a abrazarlo, cuándo de claro, pronto una araña ahí en la esquina me provoca algo o sí, no. Justo, claro. justo. Eh, Ujú. Paso a otra pregunta y con eso ya un poquito a otro tema. Sí, sí. Oye, pero también quiero invitar a quienes nos están viendo o a quienes nos van a ver después, que nos vayan dejando preguntas si les quedan dudas. A mí me gusta también tener el diálogo con quienes nos están viendo. No sé qué te parezca a ti. Ah, perfecto, aquí siempre estamos abiertos al diálogo. Aquí hay gente muy interesante viendo, entonces encantado de saber qué opinan de todos estos temas y de Ujú. compartirnos cualquier pregunta o inquietud que Ok. pueda surgirles. Ujú. Entonces, Glafira, tú eres parte de una generación de autoras, para quienes nos Sí, ven en la audiencia, a las que pertenecen otras como Liliana Olmedo, Raquel Castro, Liliana Blum, y sí. como tal, pues, al final todos acabamos siendo parte de una generación. Ujú. Eh, y la generación siempre acaba teniendo ciertos rasgos que a la larga se encuentran que tenían en común. Bueno, no Sí. necesariamente siempre, pero pasa. Entonces, ¿tú consideras que hay temas o que hay intereses literarios que son muy característicos de la generación de la que perteneces? Mira, hace unos años, ya no sé cuántos, yo creo que unos 10, Maritza M. Buendía, que también es una escritora de la misma generación de nosotras, y yo hicimos una antología, ¿sí? Eh, que se llama El discreto encanto de narrar, en donde invitamos a escritoras justo de los 70 para que pudieran compartir una obra, ¿no? Un cuentito. Y podría decirte, a partir de esa muestra, yo me di cuenta que las búsquedas eran muy disímiles. Y sí creo que justamente quienes luego se dan cuenta de esas particularidades que unen, a veces no somos la misma generación, sino otras generaciones, tal vez la tuya, por ejemplo, ¿no? En donde tú dices, ah, yo vi esto, 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 pero estando dentro de la generación, puedes tener ideas. En mi caso, yo no lo vi tan claro. Yo noté que eran búsquedas diferentes, justo por a lo mejor las circunstancias en las que estábamos. Cada una tiene una diferente manera de narrar. Eso a mí me parece muy rico. Eh, Conociendo, por ejemplo, la literatura de Liliana, de Iliana, de Raquel, de Maritza, ¿no? Que también pertenece a esta generación, como te digo. Y yo lo que sigo viendo es que son, justo ayer veía a Maritza y tenemos búsquedas muy diferentes porque también vamos teniendo experiencias diferentes, Ah, ¿sí? O sea, tal vez nosotras no hablamos tanto del Internet. Bueno, pues porque no crecimos con Internet y después lo asumimos, pero la obra reciente sí lo tiene, ¿no? Entonces, si te soy honesta, yo no encuentro algunas cosas así como generales, ni tampoco visto desde una parte del género en donde por ser mujeres escribimos de una manera. Creo que no. O sea, tenemos una diversidad de búsquedas y no solo es por el género, no solo que el género, digo, femenino, ni tampoco por el género narrativo, sino porque si algo con mucho esfuerzo podría decir nos une, es que somos inquietas en diferentes temáticas, ¿no? Eso puedo ver, por ejemplo, aunque Raquel, por ejemplo, ya tiene un género a través del horror, de la ciencia ficción que escribe, pero luego cambia, o sea, no escribe igual. De Liliana no tengo tanto referente, pero creo que eso podría ser, ¿no? Entonces, e incluso, pues no sé si aquí me vaya a balconear, pero hace mucho que no tengo cercanía con mi propia generación, excepto con un par de amigas, pero yo me empecé a seguir mi búsqueda
y no solo quise estar en mi generación, me gusta conocer gente de tu generación, por ejemplo, ¿no? De generaciones intermedias entre tú y yo, generaciones que a lo mejor son más arriba que yo, y a mí me gusta más otra vez esa búsqueda como multigeneracional, multifactorial, y eso es lo que yo puedo compartir, pues, esa búsqueda. Súper. Digo, este concepto de las generaciones es muy como de los noventas para acá, que Ajá. empieza a popularizarse y yo creo que ya con Ujú, TikTok se reventó por todos lados y ahora cada quien habla de si es generación Z o es boomer o lo que tú quieras. ujú, ujú, Y eso, por supuesto que tiene pues, sus limitantes, porque ujú, esa es la primera vez en la historia de la humanidad en que tantas generaciones conviven al mismo tiempo. Pues porque la expectativa de ujú, vida era mucho más corta antes. Y eso creo que en vez de separarnos, debería de iluminarnos ante la humanidad que compartimos. Que ujú. una persona que tiene contacto con el Internet a los 60 70 años, puede también generar reflexiones que enriquezcan a las personas jóvenes y viceversa. Ujú, Que al final somos niños con responsabilidades y más capas de complejidad que vamos adquiriendo. Eh, claro. y por más que queramos ver al abuelito como abuelito, pues el abuelito también es mil otras cosas al mismo tiempo. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, y también un tema que me guía a la siguiente pregunta tiene que ver con que Ujú, el entorno literario ahora no es el ujú. entorno literario de hace 100 años, 150 años, Ajá, donde también eran menos las personas que tenían tanto acceso a la alfabetización y al tiempo libre como para escribir, como pues había estos contextos en ocasiones, en particular en la literatura hispana, un poco político, de qué tenían que escribir y sobre qué temas. claro. Hay un Ujú, libro que a mí me encanta que se llama Literatura y Marxismo, que habla ujú, justamente de cómo el giro en el pensamiento sobre el marxismo abre un montón de otros temas que los escritores empiezan a explorar a partir de ello. Y sí. en ese sentido, Em, hoy se permite una cierta individualidad más grande para muchos autores, una exploración más amplia de temas. Claro, también esto tiene que ver con que la industria ya vende por el nombre del autor, no por el tema del libro. Y Ujú, entonces sí, a ciertos que ya están bien posicionados se les permite más libertad que a otros. sí. Creo que ese es el reto al que se van a encontrar, por ejemplo, muchos de los escritores que se hicieron famosos por TikTok, porque Ujú, la personalidad que te pide la plataforma es una personalidad muy única y clasificable en tres o cuatro palabras. ujú. Eh, Ahorita les puede estar yendo muy bien, pero eso topa rápidamente. Y ahora, ya que compartí un poquillo de mi perspectiva, te quería preguntar, ¿tú cómo percibes el panorama literario en este 2025? ¿Y qué crees que le depara al futuro? Yo creo que lo voy a enlazar con la respuesta anterior que me decía sobre la generación, ¿no? Mm, no creo ser la indicada para responder eso porque yo no creo pertenecer al ambiente literario. Entonces ahí estaría como falseando una respuesta, ¿no? En donde te hablaría de un ambiente literario al que yo no siento que pertenezco, porque yo misma empecé a generar otra búsqueda. Y si te soy súper honesta, Emilio, tiene que ver con la resignificación que he tenido de mi idea de éxito, ¿sí? Yo sé que me voy a mover un poco de la respuesta, pero creo que tendría que estar muy en el ambiente literario para poder decir cómo veo ese panorama literario. Y en este momento, como mi idea de éxito no tiene que ver con el ambiente literario, me, me, me queda muy nublado qué panorama hay. Lo que sí sé es que si no movemos como humanidad, no solo en un ambiente, no solo en una categoría, no solo en un género, no solo en una profesión, la idea de éxito, eso nos puede consumir a justamente falsear lo que realmente es el arte o lo que yo concibo como un arte auténtico, tal como lo decía Heidegger, ¿no? O sea, digamos que él lo dice de otra manera, pero yo lo parafraseo y llevado a esta parte, en donde la autenticidad nuevamente viene de un llamado del ser, ¿ok?
Y en este sentido, si estamos falseando una idea de éxito, otra vez no me quiero poner moralina, pero a mí me sirvió derrumbar eso para descansar. Porque si nos vamos así, en un ambiente literario, pero en el que sea, no solo literario, en un panorama, en 10 años, con esta carrera competitiva de que tenemos en cualquier ambiente, nos vamos a destrozar. Y es lo que está pasando. Por eso estamos en un panorama de horror de la violencia que se está viviendo y guerras que están aquí, casi, casi asomándonos a una tercera guerra mundial. ¿Ok? Entonces, si no movemos estas ideas de éxito, estas ideas de competición, estas ideas también de deshumanizarnos, eso también está tocando a la literatura y a todo el arte. Si no las movemos, no veo un buen futuro, o va a ser un futuro que a lo mejor a mí ya no me va a tocar vivir porque no me interesa vivir, o no porque esté muerta, a lo mejor estoy viva, pero que yo no voy a estar ahí porque créeme que he descansado de decir, si solo, y lo digo con todo mi corazón, hay un pequeño grupo de personas que me lee con esta intención de conectar con lo que yo hago, estaré agradecida. Y a lo mejor para muchos eso ya no es literatura, pero para mí sí. Claro. Entonces, esa sería mi respuesta y a lo mejor no te la respondí. Está perfecto. La vida es lo inesperado. Y yo recuerdo que la primera cosa que leí tuya fue tu tesis de maestría de Ujú. Heidegger, justamente la poética en Heidegger, porque no encontraba más en internet. Y justo me gustó mucho una frase que estaba ahí que hablaba sobre cómo la poética también nos recordaba de la esencia de la vida en esta visión de Heidegger de que uno nunca se es, sino que se está haciendo. Porque Ajá. decías que la poética es precisamente este bamboleo del Ujú. lenguaje, donde Sí. las cosas son y alcanzan a ser por apenas instantes, ¿no? Ujú. Lo bello que logran las palabras bien acomodadas. Sí. Sí, y totalmente me hace mucho sentido todo lo que compartes de la visión del éxito como algo también agobiante y que siempre se construye con base en, pues, lo que sea que el entorno considera relevante, ¿no? Ah, Claro, claro. Te comparto una perspectiva muy particular que tengo, Ujú. les comparto, y es que el mundo requiere cambio para mantenerse vivo. Las sociedades crecen, se desarrollan, se complejizan y eventualmente se bifurcan, se van Ujú. separando, pero actualmente todos nuestros sistemas políticos y económicos están basados en la aversión al cambio. La economía la economía moderna es la versión del cambio ejemplificada. La gente Ujú. compra futuros en acciones para esperar rendimientos en N cantidad de tiempo y por lo tanto tienen el interés aferradísimo de que lo que esperan que pase, efectivamente pase. Justamente Exacto. la gente que mejor parece que pueden predecir es la gente que más se merece crédito. Porque Ujú. los bancos no te otorgan crédito porque tengas mucho dinero, sino porque constantemente haces la misma acción de forma repetida. Te endeudas Ujú. repetidamente y eso te hace digno de crédito. Ujú. Y ahorita estamos en una sociedad que en esa versión del cambio se niega a vivir, se pudre por dentro de sí misma. Tan solo hace falta ver la cantidad de gente que moría en conflictos armados hace 100 años entre países y la cantidad de gente que muere por violencia causada por armas hoy en día. Digo, Ujú. es tremendo. Me parece que en la Primera Guerra Mundial solamente 3% de las muertes eran civiles y hoy en día 97% de las personas que mueren, 97, 98, son civiles. Los civiles. Ujú. Esa es una realidad. Entonces, ¿algún otro comentario que quieras hacer sobre esto? O si no, pasamos para ya ir dando cierre a la Pues entrevista mira, y más que durar. nada es una aclaración que porque creo que me quedé un poco corta y no sé si tenga relación con esto último que estás diciendo, pero creo que justo es el panorama en el que estamos, ¿no? Y no quisiera como también eh, que sea una respuesta como sectaria, ¿no? O sea, no solo tres lectores y romantizar eso. O sea, no, porque estaría cayendo en lo mismo. O sea, me parece que esto empieza a suceder cuando sucede. ¿Qué significa? Si va a haber más lectores, habrá más. Si es masivo, habrá más. No estoy cerrada a eso. A lo que me refiero es
a esta ansiedad que generamos por tener un éxito de la manera en la que se ve el éxito y no me cuestiono mi idea de éxito. Puedo tener 3 lectores, pero no me voy a cerrar si hay 100,000, ojalá, ¿no? Pero lo que voy es, no es esa la idea de éxito, es lo que surgió de la forma en la que yo me permito compartir mi obra, ¿no? Porque, porque es cierto, o sea, lleva justo otra vez a la resignificación del momento en el que estamos, en donde hablas de una negación al cambio y es como, entonces yo me voy a negar a que si hay más lectores no los voy a tomar. Digo, no, sí, este es un movimiento en el que hoy tengo un concepto que se está resignificando y a lo mejor después voy a tener otro, ¿ok? Porque va a ir más acorde al que soy. Pero si sigo manteniendo el mismo, ahí es donde yo creo que se me puede ir la vida, como se le está yendo a muchas personas en este momento, y no porque lo deseen. Claro, Sería eso. muy bien. Pues, con eso, recordar que está abierto completamente a los comentarios aquí el foro y comentarles que están más que invitados el día de mañana a las 10 a.m. a la sesión de arranque de nuestro taller de escritura expandida. Platicaremos justamente de cómo qué es esto de la literatura expandida y cómo podemos usarla, como les comentaba al principio, como una herramienta no nada más de introspección, sino de exploración, para aperturar nuestras formas de ver al mundo, lo que creemos posible y habitar otras mentes, otros cuerpos, otros tiempos, a partir de esta fuerza interna que ya tenemos, que es nuestro pensamiento y nuestra posibilidad de ponerlo en palabras. Entonces, por supuesto, están más que invitados. Encontrarán los enlaces para el chat, me parece, en los comentarios aquí mismo. Y si no, lo van a encontrar en la página de Expansiva o en mi propio perfil. Todos encantados. Y ahora, la fila. Una buena parte de este taller de escritura expandida se enfoca en que quienes participan abran el horizonte de posibilidades creativas. Ok. Si a lo mejor no creían que podían escribir sobre un perro que tiene un perro, un gato, o qué significa ser una estrella, se animen a hacerlo. Y en ese sentido, te pregunto, ¿tú hacia dónde invitarías a las personas a expandirse al momento de escribir? A lo mejor es un contrasentido, pero para poder expandirse necesitamos primero, estoy buscando la palabra, en lugar de, para empezar a expandirse hay que empezar a incluirse, hay que empezar a observarse, ¿ok? Hay que empezar a interiorizarse, porque si no logramos esa interiorización, nos vamos a expandir como nos dicen que debemos expandirnos. Entonces Mm, yo creo que para esa expansión hay una introspección. claro, Si no, creo que sería un contrasentido, desde mi punto de vista, ¿no? Esa sería la invitación. O sea, si yo quiero entrarle a una literatura expandida en donde abarca, como en mi caso, multigéneros, también discursos, ideas, eso parte del propio proceso de introspección. No claro, puedo expandirme si no me conozco primero, porque entonces no voy a saber hacia dónde. claro, por Por supuesto. ahí. Ujú. Maravilloso. Y de hecho, esa es la tercera clase de que tiene proyectada para el taller, justamente. No, Ok. sí, precisamente estar consciente de todas las formas en las que cómo pensamos, cómo entendemos, Ujú. están atravesadas por un montón de otros aspectos internos, sociológicos, culturales, etcétera. Digo, no para encontrar respuestas, es una clase de 3 horas, pero sí Claro, claro. generar inquietudes, Sí, generar sí. preguntas, y a partir Es. de tenemos una pregunta de Tello Marifer, Marifer Tello, Ujú. imagino. Dice, muchas gracias por el foro. Para usted, Gláfira, ¿desde Ujú. dónde es preferible construir a los personajes? ¿Cambia dependiendo de lo que quiere contar o tiene un método basado en técnicas? Bueno, cuando yo comparto talleres sobre creación de personaje, inicio con esta frase. A lo mejor te sirve. ¿Es Marisol o Marifer? ¿Marifer? Marifer, Marifer. Marifer, ok. Marifer, a ver si te sirve.
El personaje para mí se construye a partir de la mirada que ve tu personaje. Porque si tu personaje ve desilusión y desgracia, eso es lo que va a construir la historia. ¿Cuál es la mirada de mi personaje? Porque ese va a ser su foco de atención. Donde pongo el foco de atención, pongo mi energía. Y entonces ahí es como interpreto, en el caso de mí como persona, me interpreto a partir de lo que estoy viendo, ¿no? Cuando yo solo veo un punto o tu personaje ve solo una cosa de un panorama en donde tú lo estás poniendo, ese es tu personaje. Tú lo puedes poner en la Ciudad de México en el metro. Y si solo ve a las personas, digamos, por ejemplo, si solo ve personas que le pueden hacer daño, ahí ya hay hasta una característica y psicología del personaje. Si ese mismo personaje lo pones en un restaurante, va a actuar de una manera igual que como actúa en el metro, porque está segmentando la realidad a partir de su mirada. Casi siempre creamos un personaje a partir de una idea, pero si no vemos lo que ve el personaje, va a ser más difícil construirlo desde mi perspectiva. ¿Qué ve tu personaje? Colócalo en diferentes circunstancias, porque va a ver de una forma donde ya va a hablar su psicología, te va a decir cómo va a hablar, te va a decir, incluso si tiene un padecimiento psicológico, te va a decir cuáles son las emociones y por supuesto cuáles son las respuestas ante un obstáculo que le proyecte la historia. No sé si eso te sirva, Marifer. Padrísimo. Me acuerdo mucho de una... Hace unas semanas estuve en un foro hablando de los Juegos del Hambre, Uh eh, -huh. impacto cultural, y justamente algo de lo que dice mucho la autora en sus entrevistas es como lo que más le importa cuando está escribiendo el personaje en primera persona es saber qué va a observar. Uh -huh. Ujú. Y en un tema de escritura también le funciona para la construcción de mundos. Porque incluso el Claro, mundo ficticio siempre puede ser visto desde diferentes ángulos, ¿no? Un uh -huh. escenario distópico puede ser un escenario utópico para un personaje o para otro. Exacto. Claro, claro. Bueno, el foro sigue abierto y em, si no hay otra pregunta o comentario, yo nada más quería preguntarte una última cosa. Uh -huh. Supongamos que hay una persona en la audiencia que no se ha animado a escribir. Tiene una idea en su cabeza, pero no se ha sentado a plasmarla. Uh ¿Qué -huh. le recomendarías a esa persona? Mm. Es que no sé si sea una recomendación como tal, pero tal vez que eso que quiera preguntar se lo pregunte a sí mismo y lo responda. Porque a veces en las preguntas que hacemos tenemos una respuesta. Claro, esperamos la respuesta del otro, pero cuando te la haces a ti mismo, a veces te invita a preguntársela al otro también. Y seguramente va a haber una respuesta. A veces no la tenemos, pero sí tenemos una idea de cómo responder. Yo creo que eso podría funcionar, no para que se atreva a preguntar, sino para que se atreva a preguntarse. Claro. Y bueno, con esa invitación a atrever a preguntarse, los invito a todos a preguntarse a partir de esta sesión, a escribir si así lo gustan, o buscar expresarse, conocerse de una de las mil formas que este maravilloso mundo nos permite. Agradecerle muchísimo a Gláfira por su tiempo en esta conversación que estuvo interesantísima y desearles a todas, todos y todas una muy bonita noche. Gracias, Emilio, por la invitación. Gracias a todos. Y bueno, compartirles que todos los lunes yo doy, bueno, hay un estreno en mi canal de YouTube, La Fira Rocha, donde hablo de literatura, de filosofía, de terapia, de escritura terapéutica y abro el diálogo también.
También en Facebook va a haber unos en vivo sobre el hinduismo como estilo de vida y están todos invitados. Gracias, tú también, Emilio, estás invitado a estas charlas reflexivas en donde invito justo a eso, a generar preguntas. Genial. ¿De dónde podemos encontrar información para Bueno, inscribir? en Instagram van a encontrar, o sea, todas mis redes así llevan mi nombre, Glafira Rocha, también en TikTok, en donde yo voy subiendo todo el material, digamos, completo. Después se suben Reels nada más, es en YouTube y en Facebook. Facebook, Glafira Rocha Escritora, ahí van a encontrar todo el material que tengo 10 años compartiendo, ¿no? Y que, bueno, espero que sea para su beneficio. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche y vayan a los redes de Glafira Rocha para conocer más de esto. Yo estaré uniéndome el próximo lunes. Gracias. Hasta luego. Bye.